privilegio poder estar en esta reunión. Hace ya bastante tiempo que no predicaba en la iglesia de Ancud, de Fátima. Claro que la otra vez me tuve que pegar un viaje como 18 horas para poder llegar, pero gracias al Señor que ahora me demoré un minuto solamente. Yo quiero agradecer primeramente también, saludarlos primeramente a mis hermanos, a los que estoy mirando, a los que están conectados también, en el nombre de Cristo. Y también agradecer al pastor Mario, a la pastora Edith, por darnos el privilegio, la oportunidad de poder predicar su palabra y poder coordinar a mi esposa. Y también quiero entregar saludos de mi pastor Manuel Saavedra, de la iglesia de Santa Inés de Viña del Mar, y de toda la congregación, con 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Como decía, ya hace bastante tiempo que no iba para Chiloé, para Ancud. La última vez que fui, el Señor me dio bastante trabajo ahí porque tuve que ungir a muchos enfermos. Había muchos enfermos en esa oportunidad. Pero gracias al Señor que creo que algunos fueron sanados para la gloria del Señor. Aleluya. Por eso alabo y bendigo su nombre, porque Él no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nunca ha cambiado, mis hermanos. Su palabra dice, y Jesús lo dijo en Apocalipsis capítulo 1, yo soy el mismo. El que era, el que es y el que ha de venir, aleluya. El Todopoderoso, el Shaddai. Ay, Hasalabara, el Shaddai. Para Él nada es imposible. Es por eso que estoy contento, estoy agradecido al Señor, porque nos ha guardado. Ha guardado a toda nuestra familia, a la que están allá también en Chiloé, que estoy mirando, mi hermanita Julita, la saludo en el nombre del Señor. A mi cuñado Mario, también a mi sobrino, pastor Mario, y la pastora Edith, también a toda mi familia, al Callito, Ricardo, que también lo veo junto a Susana, que Dios les bendiga mucho. Mis hermanos, la palabra del Señor hoy día se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 12. Y tiene como título, porque Ricardo me pidió el título, dice, la guerra espiritual. Y voy a leer y darle lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que el Señor nos bendiga. Voy a hacer una pequeña oración por su palabra. Padre amado, Padre celestial, en el nombre de Jesucristo estoy ante su presencia. Me humillo ante usted, mi Señor Jesucristo, porque entiendo que nada soy, nada puedo hacer. No tengo entendimiento, no tengo sabiduría, y me entrego en sus manos ahora para que usted ponga su unción sobre mí, el poder de su Espíritu Santo para predicar su palabra, Señor, con poder. Para su iglesia, abra los corazones, Señor, para que puedan recibirla. Aleluya, Risalamaja, Sanay, en el nombre de Jesucristo, alabo y bendigo su nombre, y todo esto se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén. Sin duda, mis hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos, porque en esta pandemia el poder de las tinieblas se ha levantado poderosamente contra la humanidad, pero principalmente contra la iglesia de Cristo, aleluya. Las iglesias se han cerrado y muchos pastores están renunciando y han dejado a sus ovejas, aleluya. Estamos viendo como muchos cristianos que parecían estar firmes en el evangelio ahora están retrocediendo. Y como muchos miembros de las iglesias ya no participan en estos servicios por internet, que el Señor por misericordia nos ha provisto, aleluya. Y esto está ocurriendo principalmente porque muchos cristianos no entienden todavía lo que está pasando. No entiende de que estamos en una guerra espiritual, que estamos en un combate a muerte contra el poder de las tinieblas, aleluya. Y digo a muerte porque hay muchos que por lo que están pasando por esta pandemia se han intimidado y se han dejado amedrentar por el enemigo. Han dejado de creerle a Dios, han dejado de confiar en Dios y se están muriendo espiritualmente. Que el Señor tenga misericordia, mis hermanos.
Por eso el Señor hoy día con esta palabra nos quiere advertir, porque Él no quiere una iglesia débil, Él no quiere vernos derrotados, porque el Señor quiere una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, aleluya. Una iglesia con poder y que esté preparada para combatir en esta guerra espiritual y que pueda reconocer las artimañas del enemigo, aleluya. Mis hermanos, debemos saber que nada sucede si Dios no lo permite. Y en estos tiempos postreros, Dios ha permitido esta pandemia para que su aventador, el Espíritu Santo, comience a separar el trigo y la cizaña, para que se manifiesten los que son trigo y los que son cizaña, aleluya. Y también el Señor la ha permitido para santificar a su iglesia, para separar la paja del trigo, porque para quitar la paja, la espiga del trigo debe ser sacudida, aleluya. Y como cubren las trillas, si alguien ha visto alguna trilla, incluso debe ser fuertemente pisoteada, aleluya. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Por eso en esta noche el Señor nos quiere recordar que como hijos de Dios estamos en medio de una guerra espiritual y que dependiendo de su resultado puede significar para nosotros, para ti, para mí, mis hermanos, la vida eterna o la muerte espiritual. Que el Señor tenga misericordia. Por eso no debemos olvidar, iglesia, que cada día estamos siendo atacados por un enemigo poderoso, un enemigo invisible que no duerme y que no descansa, aleluya, y que anda alrededor de nosotros como león rugiente a quien devorar, y que su mayor deseo es destruir a la iglesia de Cristo, que somos tú y yo, mi hermano. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Yo estuve en la infantería de Marina y allí me enseñaron que nunca debo de subestimar a mi enemigo y que antes de enfrentarlo en una batalla primero debo usar todos los medios de inteligencia para poder conocerlo y entenderlo mejor. Que antes de ir a la guerra contra mi enemigo primero debo conocer el poder de sus fuerzas, las armas que usa y sus debilidades, e incluso el terreno donde voy a luchar. Que antes de ir a la batalla debo también conocer mis propias fuerzas y mis propias capacidades de combate, aleluya. Y que antes de entrar en combate debo contar con las armas necesarias, debo conocerlas y también debo saber cómo usarlas. Que el Señor nos bendiga, aleluya. El Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 14, ¿qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Pero ¿quién es nuestro adversario? ¿Quién es el que nos quiere destruir? ¿Contra quién estamos en guerra, mis hermanos? En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así es, mis hermanos, nuestro adversario es el diablo y su ejército de las tinieblas. Él es nuestro enemigo. Contra él estamos en guerra y por él estamos siendo atacados todos los días y a cada momento de nuestra vida. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. En la Biblia se le conoce como Satanás, el dragón, la serpiente antigua, el príncipe de este mundo. Él y su ejército de demonios son nuestro enemigo. La iglesia de Cristo, mis hermanos, está en una guerra santa. Y esta guerra es espiritual y se pelea en las regiones celestes, como hemos leído en su palabra. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra tu hermano, no es contra tu vecino, no es contra tu prójimo. A ellos les debemos amar, como dice su palabra, como nos manda el Señor. Esta guerra es contra nuestro adversario, el diablo, y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Pero ¿quién es el diablo? ¿De dónde salió? ¿Cuál es su origen? Muchos dicen, ¿por qué el Señor no destruye al diablo de una vez por todas y se acaba todo el pecado, todo lo que ocurre en el mundo? Satanás en el principio fue creado por Dios como un ángel, como un querubín. Y los querubines son los ángeles guardianes de la gloria de Dios.
Este querubín protector tenía un lugar de privilegio en los cielos. Era como el sumo sacerdote y ministraba la santidad de Dios. Pero él quiso ser semejante a Dios y ser adorado como Dios. Pero dice su palabra que se halló en él maldad. Fue desechado por Dios y arrojado al reino de las tinieblas. Y pasó a ser un ángel caído y ahora es nuestro adversario, Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Aleluya. Satanás significa acusador. Él es padre de mentira y está todos los días acusándonos delante de Dios. Pero debemos saber también que nada puede hacer contra nosotros. Nada puede ser contra ti, mi hermana. Nada puede ser contra ti, mi hermano, si Dios no se lo permite. Aleluya. Que el Señor nos bendiga. En 2 Corintios, capítulo 11, dice que el diablo, para engañar, se disfraza como ángel de luz. Y en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y este es un misterio, mis hermanos, porque el diablo siempre actúa en oculto. Actúa siempre desde las sombras. En esta guerra espiritual él lucha encubiertamente y nunca nos va a dar la cara. Él usa el engaño y la mentira para tratar de destruirnos, para tratar de destruir a la iglesia de Cristo. Por eso, la iglesia de Cristo, los hijos de Dios, debemos estar siempre preparados y alertas. Debemos estar siempre prevenidos y velando en todo tiempo para poder reconocer sus artimañas y no dejarnos engañar por el enemigo. En 2 Corintios capítulo 2 dice que debemos conocer sus maquinaciones para que el diablo no gane ninguna ventaja sobre nosotros. Sin embargo, tristemente, mis hermanos, en estos tiempos finales, el enemigo está ganando ventaja sobre muchos hermanos, predicadores y pastores que se han dejado engañar, que se han dejado intimidar por el enemigo y están perdiendo la unción que Dios les había dado. Y que a pesar de todo lo que pudieran haber hecho en la obra del Señor, el Señor tristemente un día les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Que el Señor tenga misericordia, mis hermanos, de nosotros. Por eso, mis hermanos, si tú no estás apercibido, si tú no tienes discernimiento de espíritu, si tú no estás bien fundamentado en la palabra de Dios, si tú dejas de creerle a Dios y a sus promesas, el diablo te va a engañar y te va a destruir. Que el Señor nos ayude. Pero el Señor ya nos había advertido en su palabra que al final de los tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, si tú no estás lleno del poder del Espíritu Santo, si tú no estás preparado para resistir al diablo, él te va a engañar y cuando menos lo esperes, él te va a destruir. Cuando estés perdido, cuando hayas perdido la unción, cuando hayas perdido la fe, cuando estés débil y sin protección, entonces le será más fácil destruirte. Aleluya. Que el Señor tenga misericordia. Aunque no lo podamos ver, mis hermanos, en las regiones celestes existe un reino de luz y un reino de tinieblas. Y estos dos reinos son tan reales como los reinos de nuestro mundo físico. Pero el hombre natural no lo puede ver ni lo puede discernir. Sin embargo, todo lo que ocurre en las regiones celestes también afecta, repercute y tiene consecuencias en nuestro mundo físico, consecuencias que pueden ser mortales para mí y para ti, mi hermano, si tú no estás listo, si tú no estás preparado. Y aunque a ti no te guste y no lo creas, tú como hijo de Dios estás involucrado en esta guerra espiritual contra Satanás y sus demonios. Aleluya. Ya sea para ser un vencedor, para salir en victoria, o para ser derrotado por el enemigo. Aleluya. Que el Señor nos bendiga. En el libro de Daniel, el Espíritu Santo por primera vez en la Biblia nos abre una ventana a las regiones celestes, a esta guerra a la que se enfrentan el reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Y voy a leer en Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13, donde dice:
Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí está hablando el ángel de Jehová. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero hoy aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Por primera vez en la Biblia, ahí el Señor nos muestra lo que está ocurriendo en esta guerra espiritual, en este reino de tinieblas contra el reino de la luz. Que el Señor nos bendiga. Cuando el ángel de Jehová está hablando con Daniel de la oposición del príncipe de Persia, se refiere a un principado de las tinieblas que en ese momento estaba gobernando y controlando el reino de Persia. Y este es uno de los principados a los que hace referencia Pablo en el capítulo 6 que hemos leído, mis hermanos. Y así como este principado tenía el control de Persia, también en cada país, en cada nación del mundo, hay un principado que controla y que dirige a los líderes, a todos los líderes de las naciones. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. El Señor Jesús se refirió a Satanás como el príncipe de este mundo. Y el apóstol Juan dijo que el mundo entero está bajo el maligno. Pero ¿cómo no podremos nosotros, mis hermanos, hombres débiles, enfrentarnos a un tan poderoso enemigo y que además no lo podemos ver? Es imposible que lo podamos ver, es invisible. Bueno, nadie dijo que esto sería fácil. Porque para nosotros humanamente es imposible poder luchar contra estas potestades que son espirituales y que no podemos ver. Pero la respuesta está en Zacarías capítulo 4, versículo 6, donde dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, aleluya. Esta guerra es espiritual, no es con nuestras propias fuerzas, no es con armas humanas, pero es tan real como una guerra en el mundo físico que conocemos. Y solo podremos combatir y salir en victoria si estamos llenos del poder del Espíritu Santo, aleluya. Llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu de Dios, porque Él es el que pelea por nosotros, aleluya. Ay, Sarraba, hija Solabán, del Sajay. Pero en esta guerra, mis hermanos, el diablo no está solo. Su fuerza se cuenta por miles de millares. Porque cuando fue arrojado del cielo, arrastró con él a la tercera parte de los ángeles de Dios. Y como hemos leído en su palabra aquí en Efesios capítulo 6, versículo 12, entre ellos hay principados y potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quiénes son estos principados? ¿Se ha preguntado usted? Quizá ha leído muchas veces este pasaje, pero quizá no sabe quiénes son. Los principados son los que dirigen y controlan a los hombres que están en eminencia, a los gobernantes de las naciones y a los hombres más poderosos del planeta, mis hermanos. Estos son los que controlan a la élite mundial, a los que están detrás de las grandes corporaciones mundiales, a los dueños del mundo. Y estos principados, para que usted sepa, también han tomado el control de la ciencia. Si usted no lo sabía, hace 70 años comenzó una nueva religión llamada cienciología, una secta cuyo Dios es la ciencia y a la cual pertenecen los hombres más ricos y poderosos del planeta. Por eso debemos tener cuidado, porque no todo lo que proviene de la ciencia es de Dios, mis hermanos. Y el Señor hoy día nos está advirtiendo esto. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Todas las naciones del mundo están bajo el poder y el control de Satanás, mis hermanos, y le pertenecen. Por eso se las mostró y se las ofreció a Jesús cuando lo tentó en el desierto. Estos principados son los que inducen a los gobernantes de las naciones a establecer leyes que van contra la voluntad de Dios y en contra de la Iglesia de Cristo, como la ley del aborto, como la ley del matrimonio de parejas del mismo sexo. Estos son los que incitan a las naciones a las guerras, a los conflictos armados y dirigen y tienen el control de los medios masivos de comunicación.
para poder así controlar y de engañar a la humanidad, mis hermanos. Esta es una guerra espiritual la que estamos viviendo. Si usted no se ha dado cuenta, el poder de las tinieblas se han levantado contra la humanidad y contra la iglesia, mis hermanos. Esto es una guerra espiritual que debemos luchar todos los días, a cada momento de nuestra vida. Estos principados tienen un ejército de miles de millares de potestades. ¿Se ha preguntado usted también qué son las potestades? Las potestades son los que azotan a la humanidad con pestilencias, con enfermedades, con plagas y hambre, para provocar el temor en la humanidad, para provocar la incertidumbre y el miedo entre los hombres, para poder así de esta manera, por medio del temor y el miedo, controlar la voluntad de la humanidad, la voluntad suya, la voluntad mía. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia a nosotros. Pero también dice su palabra que están los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pero ¿quiénes son los gobernadores? ¿Se ha preguntado también usted esto? Estos son los que tienen el control de las regiones y de las provincias de cada nación. Y por eso cuentan con un gran ejército, mis hermanos, de miles de millares de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quiénes son estas huestes espirituales de maldad? Estos son los demonios que nos atacan todos los días. Estos demonios son los que toman el control y el dominio del corazón de los hombres. Estos son los que inducen a los hombres a la maldad, al odio, a la violencia, al suicidio, a la codicia, a los celos, a la envidia y a la mentira, mis hermanos. Estos demonios, estos espíritus inmundos son los que entran a los hogares para robar, matar y destruir a los matrimonios y a las familias. Es por eso que debemos estar alerta y debemos conocerlos. Debemos conocer sus artimañas, lo que ellos tratan de hacer, lo que ellos hacen contra nosotros. Estos demonios son los que toman posesión del corazón de los hombres, como ocurrió con Judas y con Ananías y Zafira. Usted lo puede ver en su palabra, que los demonios entraron a él. Permitieron que Satanás entrara por medio de estos demonios a ellos. Y también estos tienen la capacidad de que miles de ellos pueden tomar posesión de una sola persona, como ocurrió con el endemoniado Gadareno, quien estaba poseído, dice su palabra, con una legión de demonios. Y una legión en Roma eran 2.000 soldados, hermano. Eran 2.000 soldados una legión. Y tenía legiones dentro. Así que no solamente puede entrar uno, pueden entrar miles al cuerpo de una persona. Estos espíritus inmundos, para lograr su propósito destructivo, usan nuestras propias debilidades, mis hermanos, nuestras propias pasiones y nuestros propios deseos para tentarnos y hacernos caer en pecado si no estamos firmes en la roca, que es Cristo Jesús, y velando en todo tiempo, aleluya. Y aunque estos demonios no pueden leer tus pensamientos, ellos sí conocen todo lo que tú haces, saben todo lo que tú ves, escuchan todo lo que tú hablas y saben todo lo que oyes, aún en lo más oculto, mi hermano, mi hermana. Estos demonios son los que incitan a los hombres a los vicios, como el alcohol, a las drogas y a la prevención y la depravación sexual. Pero hoy día el Señor nos está abriendo los ojos espirituales y nos está revelando lo que hay en las regiones celestes, mis hermanos. El Señor está desenmascarando al diablo de sus demonios esta noche, aleluya. Para prevenirte, mi hermano, para que estés apercibido, porque el Señor te ama. El Señor nos ama y Él no quiere que nos perdamos, aleluya. El Señor no quiere que tú te pierdas. El Señor quiere que conozcas cuáles son las artimañas del enemigo, aleluya. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros. El diablo, aunque es poderoso, Él no es todopoderoso. Él no es omnipotente, no es omnisciente y no es omnipresente. Él no puede estar en todo lugar al mismo tiempo, porque así como lo hace nuestro Dios todopoderoso. Por eso Satanás, el príncipe de este mundo, el rey de este mundo, para controlar a los hombres, para informarse y provocar el caos en la humanidad, él cuenta con un poderoso ejército.
y tiene que recorrer la tierra, como dice la Biblia ahí en Job, capítulo 1, que andaba recorriendo la tierra cuando Dios le preguntó, ¿qué andas haciendo tú? Pero el mayor propósito de Satanás, mis hermanos, y el mayor propósito de las fuerzas espirituales de maldad es destruir a la iglesia de Cristo. Destruirte a ti, destruirte a mí. ¿Y sabe por qué? Porque sabe que la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo y es la única que puede vencerlo. Aleluya. El Señor dijo en su palabra, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aleluya. Esa es la iglesia que quiere el Señor. Una iglesia poderosa. Si la iglesia se mantiene unida, firme en la roca que es Cristo Jesús, y llena del poder del Espíritu Santo, ni el diablo, ni ninguna fuerza demoníaca podrá vencerla, aleluya. Porque dice su palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Si estamos en Cristo, seremos más que vencedores, porque Él, Jesucristo, es el que pelea por nosotros, aleluya. Y aunque estamos en esta carne, no militamos en la carne, porque nuestras almas no son carnales, sino espirituales, mis hermanos, y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Pero ¿cómo podremos obtener las armas y el poder para luchar contra el diablo y esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Jesús dijo en Hechos capítulo 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en Lucas 24 le dijo a sus discípulos, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, aleluya. Y de esta investidura de lo alto nos está hablando aquí la palabra de Dios cuando dice en versículo 11 de este mismo capítulo 6, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, aleluya. Que el Señor nos bendiga. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que debemos estar revestidos con todo el poder de Dios. Que el Señor nos guarde. Pero con respecto al Espíritu Santo, debemos también entender y tener presente que lo que la Biblia nos enseña con respecto al Espíritu Santo. Cuando Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 20, antes de ascender al cielo, cuando le dio a sus discípulos la gran comisión, dice su palabra, que sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Allí los discípulos recibieron el sello del Espíritu Santo, que es lo mismo que Pablo nos enseña en Efesios capítulo 1, donde dice, habiendo creído fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa, aleluya. Sin embargo, este sello, mis hermanos, no es el bautismo con el Espíritu Santo al que se refiere Jesús en el libro de los Hechos, capítulo 1. Cuando somos sellados por el Espíritu Santo, todos los que hemos creído en Cristo pasamos a ser propiedad de Dios. Dios pasa a ser nuestro dueño. Pero cuando Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo y fuego, cuando Él es derramado sobre el creyente como lengua de fuego, ahí recibimos el poder del Espíritu Santo, aleluya, el poder de Dios, aleluya, para echar fuera demonios, para vencer en esta guerra espiritual en la que estamos. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia. Por eso los discípulos que ya habían sido sellados por el Espíritu Santo debieron esperar hasta el día de Pentecostés, 40 días después, para ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Y esta promesa, mis hermanos, este poder del que habló Jesús en capítulo 1 de los Hechos, aún está vigente para nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Así lo dijo Pedro en Hechos capítulo 2. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, mis hermanos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor llamare, aleluya. Y entre esos que el Señor ha llamado y que estábamos lejos, también estábamos incluidos yo y ustedes, mis hermanos. Aleluya, aleluya. Arriba y salabará y salam. Que el Señor nos bendiga. Pero a pesar de esta promesa del Señor, en los últimos tiempos, la iglesia se ha debilitado. Y el poder de la iglesia ya no es el mismo de Pentecostés. Y tampoco es el mismo de hace 100 años, cuando ocurrió el avivamiento de 1909 en Valparaíso.
En ese tiempo toda la iglesia, todos los hermanos, buscaban recibir el poder de Dios y ser bautizados con el Espíritu Santo. Toda la iglesia del Señor buscaba ser llena de la presencia de Dios, porque sabían que estábamos en una guerra espiritual contra un enemigo poderoso que es el diablo y sus huestes espirituales de maldad. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Mientras preparaba este mensaje, recordaba con tristeza a esos hombres y mujeres que dieron su vida por el Evangelio, aleluya. Hombres como mi padre y mujeres como mi madre. Hombres y mujeres valientes, llenos del poder del Espíritu Santo, que a pesar de los ataques del enemigo, nunca se dieron, nunca se dejaron amedrentar y pelearon hasta el final de sus días, pelearon esta batalla de la fe, mis hermanos. Por eso muchas veces digo que lo recuerdo con tristeza, porque lamentablemente hoy, cuando la iglesia está siendo atacada por Satanás, cuando la iglesia más necesita ser llena del poder de Dios, está siendo intimidada por el enemigo y se está dejando amedrentar y está retrocediendo, mis hermanos. Que el Señor tenga misericordia. En muchas iglesias hay conformismo, porque en vez de buscar el poder de Dios para enfrentar al diablo, nos estamos conformando solo con haber sido sellados, con haber sido perdonados y con haber recibido a Cristo. Que el Señor tenga misericordia. Solo nos conformamos con ser miembros de una iglesia, con trabajar en la obra del Señor, pero no buscamos el poder del Señor de la obra, aleluya. Al Señor de la obra debemos buscar ese poder que Él nos prometió, aleluya. No buscamos el bautismo en Espíritu Santo y fuego, no buscamos recibir el poder de Dios, ese poder que viene del cielo para poder pelear en esta guerra, aleluya. Por eso la iglesia de estos tiempos es una iglesia tibia, una iglesia sin poder, una iglesia temerosa y débil. Y por eso muchos cristianos están siendo derrotados por el enemigo y están muriendo espiritualmente. Con esta pandemia muchos se están dando por vencidos y están cayendo en el camino, mis hermanos. Muchos están siendo derrotados por el diablo y sus huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que el Señor tenga misericordia. Hay coritos antiguos que aún se cantan, pero a que antes no solamente se cantaban por cantar, sino que eran un clamor diario en la iglesia. Como este, por ejemplo, que dice: bautízame, bautízame, bautízame con tu Espíritu Santo, llena mi copa, Señor, hasta que esté rebosando. Y como este otro que dice: oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal. Estoy ardiendo con el fuego celestial. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Como dice este corito, la señal del fuego celestial, la señal que recibimos cuando somos bautizados con el Espíritu Santo y fuego, es el poder hablar en otras lenguas, aleluya, y nadie busca esto ahora, vieja Sara. Que el Señor tenga misericordia de su iglesia, nadie lo busca. Se conforman con haber sido salvados, sellados, que sus pecados hayan sido perdonados, pero no buscan el poder. Y que es lo único que nos puede ahora librar, ayudar, para poder vencer al enemigo. Muchas veces cuando estamos cantando estos coritos, que son de avivamiento, no los sentimos en nuestro corazón, ni tampoco lo meditamos en lo que dice su palabra, lo que dice la letra. No lo hacemos personal. Y no se convierten en un clamor a Dios en nuestras oraciones. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Mis hermanos, todas las señales nos están diciendo que Jesús viene pronto por su iglesia. Y por eso ya es tiempo que dejemos nuestra indiferencia
que dejemos el conformismo. Ya es tiempo que despertemos y que nos demos cuenta que estamos en una guerra espiritual, y que necesitamos urgentemente del poder de Dios. Aleluya. Ya es tiempo que nos demos cuenta y despertemos que estamos en una lucha contra un enemigo poderoso, que no se duerme, que no descansa, que estamos en una guerra espiritual y que solo acabará cuando el Señor venga o nos llame a su presencia. Aleluya. Ya es tiempo, mis hermanos, que despertemos y que encendamos esas lámparas y nos revistamos de todo el poder del Espíritu Santo, porque lo único que en estos tiempos difíciles nos puede dar la victoria contra Satanás y el poder de las tinieblas. Aleluya. En estos últimos tiempos estamos viendo que debido a esta pandemia la iglesia está siendo amedrentada. La iglesia está viviendo con incertidumbre y con temor. Está viviendo con el miedo permanente de no contagiarse con el COVID y de no morir. Que el Señor nos ayude, olvidando la iglesia, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Por eso es tiempo que la iglesia deje de quejarse. Es tiempo que la iglesia ya deje de lamentarse y comience a clamar, que comience a buscar el poder de Dios y la llenura del Espíritu Santo, porque es lo único que nos sacará en victoria contra este enemigo que nos quiere amedrentar. Aleluya. Nadie dijo que esto sería fácil, pero no tengas miedo, iglesia, no tengas temor, levántate y pelea la buena batalla de la fe. Aleluya. Porque el diablo ya fue vencido, Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Aleluya. Allí en la cruz Jesús derrotó al diablo, lo despojó de su poder. Allí el Señor venció la muerte, y hoy esa tumba ya en Jerusalén está vacía. Aleluya. Dice en Colosenses capítulo 2 que el Señor llevó el acta de los decretos que nos acusaban y los clavó en la cruz, triunfando contra los principados y potestades. También dice su palabra en Apocalipsis que al final de los tiempos se librará la última batalla espiritual en los cielos, y el diablo y sus demonios serán echados al lago que arde con fuego y azufre, porque para ellos fue preparado. Aleluya. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. El diablo sabe que el Señor viene pronto por su iglesia, mis hermanos, y que le queda poco tiempo para destruir a los hijos de Dios. Por eso en esta pandemia ha venido con gran ira sobre nosotros. El diablo sabe que le queda poco tiempo para hacer que tú pierdas tu salvación. Pero no temas, iglesia, ten ánimo. Aún hay tiempo para que busques la presencia de Dios. Aún hay tiempo para que te fortalezcas con todo el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Iglesia de Fátima, así dice el Señor en esta noche. Ustedes, los que han sido lavados y redimidos por la sangre de Jesús, no se rindan, no retrocedan, no cedan ante el enemigo. Siguen luchando contra el diablo y sus huestes espirituales de maldad. Recuerden que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Aleluya. Gracias a Dios que ustedes tienen un destacamento de valientes guerreras. Yo alabo al Señor por eso. Mujeres de oración, las que se han puesto en la brecha y están combatiendo de rodillas contra el enemigo. Aleluya. Que el Señor las bendiga mucho. Dorcas de Fátima. Pero el Señor también necesita guerreros, hombres de valor, hombres revestidos con toda la armadura de Dios, hombres entrenados y preparados para combatir contra el diablo y sus demonios. Hombres llenos del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Hombres que no retrocedan ante el enemigo y que sepan cómo usar las armas que Dios nos ha dado. Aleluya. Es imperativo, mis hermanos, en estos tiempos tan peligrosos nos vistamos con toda la armadura de Dios y peleemos la buena batalla de la fe.
para que un día también podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Gloria al Señor, aleluya. Amada iglesia de Fátima, así dice el Señor, aleluya: el diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Yo soy el que pelea por ti, aleluya. No te dejaré, ni te desampararé, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Aleluya, gloria al Señor. Sea por Él toda la honra, gloria y alabanza. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos. Hasta aquí ha sido su palabra. Oremos al Señor. Padre celestial, en el nombre de Jesús estoy ante su presencia. He predicado su paija soberana y su palabra. Que esta su palabra, Señor, haya llegado a lo más profundo, Señor, de los corazones de mis hermanos. Gracias, Padre Santo, por su amor, su misericordia, porque usted nos advierte a tiempo, antes de tiempo y fuera de tiempo. Usted nos dice, Señor, qué debemos hacer para luchar en esta guerra espiritual a la cual muchos han dado por vencidos, Señor. Que su iglesia haya tomado esto, Señor, para ellos. Que se vistan con toda la armadura de Dios, Padre Celestial. Que busquen el bautismo con su Espíritu Santo y su presencia. Gracias, Señor, por su gran amor, porque aún usted nos ama y nos advierte y nos ayuda. Todo esto se lo ruego, Señor amado, en el nombre glorioso, y le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi hermana Emily.